Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro jueves aquí, 31 de julio, ya se nos termina el mes de julio, programa número 56. Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo, en este segundo año, hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción y serán aceptados con gusto. Y para comunicarse con el programa, les solicito por favor que me envíen mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. Continúa La peste blanca, Vila Nemoc, estrenada en 1937 por el escritor checo Karel Čapek. En este caso, la apuesta es del director Diego Cosín. Se estrenó el 5 de julio y todos los sábados de julio y agosto en el Teatro Patrio de Actores Lerma 568 de Ciudad de Buenos Aires a las 22:30. Las entradas son muy accesibles por Alternativa Teatral. No se lo pierdan, es una posibilidad de vibrar bajo una obra atemporal, realmente atemporal si pensamos que fue escrita en 1937. Por otra parte, el conjunto de danzas folclóricas checas Sokol busca nuevos integrantes, en especial bailarinas. Comunicarse a aquellos interesados con la directora del ballet, Ana Souhop, al 11 58 04 21 78 y o con Alejandra Tomasevich 11 31 64 92 29. Solicitan que lo hagan por WhatsApp, o sea, les mandan un mensaje y seguramente se van a comunicar. Por otro lado, el tema que nos ocupa es como siempre, el voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, Su Excelencia el señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo este año el primer fin de semana de octubre, viernes 3 y sábado 4. Por razones prácticas, en la Argentina se llevará el jueves 2 y el viernes 3. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su derecho al voto mediante el voto por correspondencia. Hay un video circulando con su traducción, también unas anotaciones. Si necesitan ayuda o no saben cómo hacerlo, no tienen más que escribirme acá a Centro Cultural Checo y yo los oriento. El primer paso, sin lugar a duda, y el tiempo ya está corriendo, es escribir, comunicarse con la embajada, escribiéndoles por mail, para inscribirse en el padrón de votación, ¿sí? Y después ellos mismos les van a indicar cómo seguir. Y aquí en el rincón de la abuela, Babichin Koutek, hoy he fusionado lo que son las leyendas con la parte literaria. En este caso me refiero a Franz Kafka y su frondosa producción de cuentos. Hablar de Franz Kafka es no hablar de un checo, es hablar de un escritor atemporal y que ha trascendido muchísimas fronteras.
En lo personal podríamos hablar de Kafka desde muchísimos aspectos, desde el psicológico, desde su trágica o torturada vida personal. Y una historia personal quizás contribuya a explicar esa existencia cada vez más indecisa de Kafka entre lo que de veras sucedió, su vida, comentada con minucia por él mismo en 12 cuadernos de sus diarios, y lo que otros imaginan que sucedió. Hoy les traigo, entre muchas otras, un cuento que fue publicado, o sea, que estaba en esos cuadernos, en realidad fue publicado posteriormente, y gracias a la pareja, o sea, a la mujer que estuviera con él en el último año de su vida, cuando yo estaba enfermo, en Kirling, cerca de Viena. Recordemos que fallece de tuberculosis. Y como les decía, se entremezcla lo que es la leyenda y la realidad, como en la mayoría de las leyendas, en los cuentos también. Este cuento, La muñeca viajera, se le conoce como la muñeca de Kafka, según anotaciones de Dora Diamant, recordemos que Kafka falleció en sus brazos, o sea, el último año de su vida estuvo con él. Ella dice que esto existió y que iba paseando por un parque ahí en Kirling. Es el parque Stieglitz, yo les dije Viena, me equivoqué, es en Berlín, ¿sí? Iba todos los días, paseaba con Dora por este parque, y aquí empieza la historia, no sé dónde termina el cuento, dónde empieza la realidad, está basado en hechos reales, según afirma o dejó escrito Dora Diamant. Dice, cuando encontró una niña llorando desconsoladamente porque había perdido a su muñeca. Kafka, dice Dora, se quedó totalmente desubicado y que no podía seguir dando un paso y que necesitó acercarse a consolarla, a preguntarle, primero verla llorando desconsoladamente, y le pregunta por qué lloraba y le decía porque su muñeca se perdió. Entonces respira, él llevaba su bolso siempre con sus cosas y entonces no sabe qué inventar, qué decirle, y le dice, no, tu muñeca no se perdió, se fue de viaje. Logra que la niña deje de llorar y le pregunta, ¿cómo? ¿Y vos por qué sabés? ¿Cómo sabés? Y entonces ahí Kafka empieza su historia, su cuento, y le dice, no, yo soy cartero y llevo carta, correspondencia de distintas personas, y yo recibí hoy una carta, dice, creo que tengo una carta donde hay una muñeca que le avisa a su dueña que salió de viaje a recorrer el mundo. Esa debe ser vos. ¿Y la carta la tiene? Sí, pero no acá, le dice Kafka. Entonces quedan que al día siguiente se van a encontrar en el parque nuevamente y que Kafka le va a traer esa carta. Inmediatamente cuando vuelve a casa, Kafka se pone a escribir, a imaginar lo que la muñeca le podría decir a su dueña para justificar que haya desaparecido de esa manera. Y así comienza una serie de encuentros donde él le lleva la carta, en realidad la nena es chiquita, entonces él no se la da, se la lee, la carta le dice, mirá, te dijo esto. Y cada día, en cada encuentro, le va contando que estuvo en París, que estuvo en tal lugar, que estuvo en tal otro. Y la nena está esperando todos los días que venga el cartero para que le lea la carta nueva. Y dice, está recorriendo muchos lugares y está muy contenta, dice que no te tenés que poner triste, que ella realmente está conociendo el mundo, que necesitaba hacerlo.
Y esto ocurre durante 3 semanas. En cada uno de esos encuentros, Kafka tiene un encuentro emocionante y la nena también. En algunos lados aparece como que la nena se llama Elsie, pero en realidad de esa niña no se supo más nada, no pudo rastrearse, pero sí Dora Diamant insistía en sus escritos que esos encuentros existieron durante 3 semanas y que en el último encuentro, y acá difieren, depende quién lo cuente, dice que el cuento que después él termina escribiendo, basado en esas cartas que escribe la muñeca, el último día que se ven, Kafka ya estaba, digamos, en el ocaso, no se sentía muy bien, entonces decide traerle una muñeca. Cuando le trae la muñeca, por supuesto, él no tenía idea ni cómo era la muñeca que había perdido la nena, pero le trae una muñeca y se la da, sabiendo que esa muñeca seguramente va a ser distinta. Y entonces ese día, antes de entregarle la muñeca, le lee la última carta y le dice: hoy vuelvo, te voy a visitar. Te quiero decir que me casé, que estoy muy feliz y que me vas a ver un poco cambiada porque la vida me cambió. O sea, pero aceptame que soy yo. Y con ese final, Kafka le regala una muñeca a la nena en reemplazo de la propia y dicen que la nena lo creyó. Yo les cuento en 3 palabras esta historia. Van a encontrar distintas versiones. Hay algunas versiones donde dicen que la muñeca no volvió porque se casó y fue feliz en otro lado, pero que la nena se conformó con esto. Pero de hecho sí hay borradores dentro de esos diarios, 12 libros, o sea, con cuentos diarios, como si fueran diarios de Kafka, donde aparece este cuento. Y como verán, como en nuestras leyendas de Babichin Kotek, la realidad se mezcla con la fantasía. Dice que la muñeca va a casarse, se despide, es feliz. La historia es conmovedora. Uno de los escritores más grandes de todos los tiempos emplea su precioso tiempo, parte del poco que aún le queda, en consolar a una niña a la que ha encontrado por azar en un parque de Berlín. La historia me pareció demasiado bella para ser real y durante las semanas previas a encontrarme con estos libros, esto lo dice la persona que finalmente lo edita, investigué con especial cuidado si alguien la había contado antes. En mi caso, yo investigué varios finales. Hay versiones, hay varios españoles que la tradujeron. Recordemos que Kafka escribía en idioma alemán, entonces este cuento está y todas sus notas están escritas en idioma alemán. Pero bueno, Kafka conmovido por el llorar de una niña. Y aquí dejamos. Y continuando con nuestra parte musical del programa, nuestro invitado especial de hoy es Václav Talich, que que nació en Kroměříž el 28 de mayo de 1883 y falleció en Verón el 16 de marzo de 1961. Fue director de orquesta, pero sobre todo violinista, un gran director, ya van a ver, de orquesta, pero en su esencia violinista, como lo fue Dvořák, como lo fue Josef Suk y muchos otros músicos checos, compositores.
En Argentina acá decimos que los niños nacen con una guitarra. En República Checa o la Checoslovaquia, en tierras checas y moravas, es con un violín. Por supuesto que el violín en checo se dice housle con H, violinista, houslista. Hay muchas variedades de violines y de hecho hay muchos luthiers en la actual República Checa y lo que era Checoslovaquia y aún antes de la Primera República. En este caso, Václav Talich sobresale tanto como violinista y luthier como director de orquesta. Y ya van a ver de acuerdo a lo que les cuento. Talich ingresa en el Conservatorio de Praga en 1887 en la clase de violín de Otakar Ševčík. En 1903 se convierte en el primer violín de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida entonces por Arthur Nikisch. Debido a una enfermedad, debe abandonar Berlín y se instala en Odessa, donde toca en la Orquesta de Teatro Municipal. En 1905 comenzó a trabajar en la Academia Imperial Rusa de Tiflis, como profesor de violín y director de la orquesta de alumnos. Regresó a Praga en 1906 y conoció al compositor y violinista Josef Suk. Recuerdan que en algún momento yo les conté que hay toda una generación, una dinastía de los Suk. Entonces habla del abuelo, del padre y del hijo. Josef Suk, nieto, es el que interpreta Humoresque en nuestra cortina musical. Continuando, en 1908 sale al extranjero para dirigir la Filarmónica de Ljubljana, en Eslovenia, con la que programa obras del repertorio checo como las óperas Rusalka de Dvořák y La novia vendida de Smetana. Durante este tiempo completa su formación musical con el compositor Max Reger. Vuelve a Checoslovaquia para dirigir la ópera municipal de Pilsen. En 1917, en realidad Checoslovaquia se funda formalmente en 1918, pero ya el término Checoslovaquia estaba sobrevolando. Les decía, para dirigir la ópera municipal de Pilsen. En 1917 dirige por primera vez la Orquesta Filarmónica Checa, de la que se convertirá en su director titular a partir de la temporada 1919-1920 y hasta 1941, salvo una interrupción de 3 años, desde 1931 a 1934, durante los cuales dirigirá la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo. En 1922 funda el Coro Filarmónico Checo. De 1935 a 1941 está a cargo de la administración del Teatro Nacional de Praga, Národní divadlo, donde dirige Rusalka de Antonín Dvořák. Al mismo tiempo se encarga de los cursos de dirección de orquesta del Conservatorio de Praga. Durante la Segunda Guerra Mundial, su alumno, Karel Ančer, es deportado al campo de concentración de Terezín. Talich permanece al frente de su orquesta durante la ocupación nazi de Praga. En 1946 funda la Orquesta de Cámara Checa y vuelve a la dirección de la Orquesta del Teatro Nacional de Praga entre 1947 y 1948. Funda también la Orquesta Filarmónica Eslovaca en Bratislava, que dirige entre 1949 y 1952. Entre sus alumnos destacan importantes directores como el citado Karel Ančer, Milan Munzlinger, Jaroslav Kromholtz o Sir Charles Mackerras. En aquel entonces todavía no era Sir. Como verán, tiene una larga trayectoria. Quizás no sea un nombre tan conocido, por eso consideré que hacerle justicia era mi deber. Escucharemos de su repertorio, en este caso, romance Adagio Allegretto Adagio
de Wolfgang Amadeus Mozart en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de justamente Václav Talich. Acabamos de escuchar Romance Adagio Allegretto Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Talich.
Como le dijera, en cuanto al repertorio, Václav Talik sentía especial predilección por el repertorio checo, especialmente por las obras de su amigo Josef Suk, Antonín Dvořák, Smetana, Janáček y Martinů, a Bohuslav Martinů le dedicó su ópera Julieta o El libro de los sueños. O sea, Martinů le dedica a Talik para que lo dirija. Y en 1926 es Václav Talik quien estrena la Sinfonieta de Leos Janáček. Esto como para que tengan una dimensión de su importancia en la época. Además de la música checa, Talik, por supuesto, fue un gran intérprete de Mozart, como acabamos de escuchar, y los impresionistas franceses, y también de la música rusa por su participación allí. Continuando, escucharemos ahora entonces Tabor del ciclo de poemas sinfónicos Má vlast, Mi patria, de Bedřich Smetana, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Talik.
Acabamos de escuchar Tabor del ciclo de poemas sinfónicos Má vlast, Mi patria, de Bedřich Smetana, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Talich. Como ustedes habrán notado, es un poema majestuoso e intenso. La solemnidad atraviesa todo el poema. Y para aquellos que no están tan al tanto, Tábor es una ciudad, es un distrito meridional de Bohemia que tiene 7 distritos, o sea, es una región que tiene 7 distritos y uno es Tábor, justamente. La historia de Tábor, que en 2020 cumplió 600 años la ciudad, es que es la segunda ciudad mayor de Bohemia del Sur. La fama de la ciudad se debe en especial a su estrecha relación con el movimiento revolucionario husita, Jan Hus, que tuvo gran auge en Bohemia en el siglo XV, siendo los ideales del reformador religioso y sacerdote checo Juan Hus, Juan o Jan Hus. El nombre Tábor deriva de la palabra checa campamento o campus, y no soy historiadora, pero sí he leído que justamente en la ciudad de Tábor comenzó o nació el concepto de comunidad, o sea, me cuesta decir la palabra comunismo, pero bueno, del trabajo en comunidad, ¿no? Justamente en esos campamentos. Como que sería el origen o las primeras intenciones. Continuando justamente con la obra de Václav Talich, especialmente como director de orquesta, la semana pasada les hablé de la leyenda de la Politnice, la bruja del mediodía, que aparece en varios elementos musicales, y en este caso el Politnice, opus 108, poema sinfónico, compuesto en 1896 por Antonín Dvořák, lo escucharemos en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa, también bajo la batuta de Václav Talich.
Acabamos de escuchar Polletnice, opus 108, poema sinfónico, compuesto en 1896 de Antonín Dvořák, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Talich. Dato de color, en 1896, el 4 de enero, ocurre el primer concierto de la Orquesta Filarmónica Checa en su sede, que es el Rudolfinum, y en el programa Antonín Dvořák está tanto en el programa como en el podio, el mismo año. El tiempo es tirano, se nos termina, así que a hoy.